Colombia supimos de este libro en un principio en el 2010, cuando la revista Arcadia dio cuenta de la gran recepción que tuvo este libro, originalmente escrito en inglés, en los Estados Unidos. Este artículo escrito por Catalina Holguín se llamaba Palabras recobradas, y si me permiten voy a leer un párrafo para dar inicio a esta charla. El DAS y el DANE registran impresionantes cifras del éxodo colombiano y estiman que cerca de 4 millones de personas viven por fuera. Los periódicos nos cuentan cómo viven y malviven los colombianos ilegales y los legales en Madrid y en Nueva York. Y cada vez que hay elecciones presidenciales nos ocupamos de contar los votos en los consulados. Dependemos de estos datos para imaginarnos cómo viven los colombianos en el lejano allá, y nuestra literatura, con poquísimas excepciones, no se imagina esa otra vida. Patricia consigna un pedazo vital de la experiencia colombiana que aún nos es desconocida, la experiencia de nuestros inmigrantes, de los que viven allá afuera y que nos habitan tal y como nosotros habitamos su Colombia imaginaria y nostálgica. Dos mundos distantes pero irremediablemente conectados. Esta fue la primera noticia del libro en el 2010. En ese momento el libro aún no había conseguido una editorial en español que lo publicara en español. Y 7 años después, 2017, en enero, el libro ganó el premio Narrativa EAFIT. Y así que por eso también le pido otro aplauso para Patricia. Y bueno, para empezar, entonces, ya adentrarnos en el libro, quisiera empezar por la dedicatoria. Patricia dedica este libro a sus padres. Entiendo que su madre nos acompaña hoy. Acá, por acá, ¿está? Bueno. Y entonces quería pues, preguntarle a Patricia, bueno, que nos hablara de sus papás, qué nos tiene que decir sobre ellos. Aló, ok. Buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí en Cali. Es la primera vez que vengo a Cali. Quiero agradecer a todo el mundo que vino esta noche y también la gente de Oiga Mire Lea que me invitaron acá, y Giuseppe Caputo, un escritor que admiro muchísimo. Su novela me ha encantado y bueno, gracias por todo. Entonces, empezando con esa pregunta, lo de mis padres. La dedicatoria sí dice todo es para mis padres, y mi segunda novela también está dedicada a mis padres, y mi tercera novela también está dedicada a mis padres. Entonces es una manera de decir de que todas mis obras son dedicadas a mis padres, y creo que siempre va a ser así. Todo lo que hago, pues tengo el privilegio de hacerlo gracias a los sacrificios de mis padres que llegaron a los Estados Unidos como inmigrantes. Entonces, el hecho de que tengo el lujo de publicar libros es una pequeña forma de darles las gracias. Bueno, cuando el personaje de un libro y la biografía del personaje es tan similar a la biografía del autor o de la autora, uno tiene la pulsión pues, a relacionarlos muy estrechamente, a confundirlos quizás. Al igual que Patricia, Sabina, la narradora de estos cuentos, es hija de inmigrantes, y al igual que Patricia vive en Nueva Jersey, y al igual que Patricia se va a vivir a Miami. Entonces yo quisiera que nos contaras como qué semejanzas y qué diferencias hay entre ustedes dos. La gente tiende a enfocarse en lo obvio que tenemos en común, pero te puedo decir de que Sabina y yo no somos las únicas hijas de inmigrantes en New Jersey. Hay muchas como nosotros. Entonces tenemos esos detalles biográficos en común, pero como personas somos muy distintas, y escribiendo un libro, cualquier libro que sea, uno tal vez empieza con una idea de ese personaje, pero luego tiene que darle permiso total a ese personaje de guiar su propia vida y destino. Sabina, en este momento, ya habiendo escrito su libro,
la considero como una amiga que he conocido a lo largo de la vida, que la conozco profundamente, pero esa intimidad es un requisito para cualquier personaje que escribo. Ya he escrito varias novelas y tengo los mismos sentimientos para todas las protagonistas que tengo. Por ejemplo, mi última novela es una protagonista que pues superficialmente la gente diría que no tenemos nada en común, pero siento un cariño por ella y tal vez me siento más cerca a ese personaje porque, no sé, porque es tan distinta a mí, tuve que convertirme en ella con mucho más esfuerzo para poder escribir su historia. Yo estaba pensando, Patricia, ahora que te escucho el acento, que uno de los choques más grandes que puede tener cualquier latinoamericano que se va a vivir a los Estados Unidos, ya sea indefinidamente, ya sea por un corto tiempo, para estudiar, bueno, es ese encuentro con lo que yo llamo las cajitas, que es desde el formulario de migración hasta cualquier diligencia que tengas que hacer, ya sea para abrir una cuenta bancaria, para estudiar en un colegio, para arrendar un apartamento, siempre tienes que llenar, poner una X en una cajita que intenta resumir tu identidad a partir de la raza. Entonces vamos a tener la cajita blanco, negro, asiático, hispánico, caucásico. Entonces yo quería preguntarte por tu relación con esas cajitas. Si el hecho de marcar una X, tú sientes que te reduce tu identidad, o si por el contrario, eso te ayuda a abrazar una herencia cultural. Sí, siento que es una forma de reducir la identidad, totalmente, como reducirla en la misma forma que hacen con la comida en el supermercado, que ahí está la comida asiática, la comida italiana, y no dicen que esos arroz es arroz y pasta es pasta, ¿no? Los seres humanos son seres humanos y esa tendencia o ese deseo de clasificarlos, no sé de dónde viene, pero para mí, pues yo no le doy ninguna importancia porque cada 10 años o cada década más o menos cambian las cajitas. Encuentran formas nuevas de describir personas para poder clasificarlas más y más y más. Y es una forma de separar a la gente, pienso yo. O sea, yo tengo mi identidad que yo he construido y formado de mi manera. No los hago mucho caso. Bueno, de hecho, de los choques que hablaba es que muchas personas que aquí se considerarían blancas o que se autodefinen como blancas, llegan allá y marcan la cajita que dice blanco y en migración les pueden decir, ¿usted qué está haciendo? Usted no es blanco, usted califica como hispánico o como latino. ¿Tú qué cajita marcas? Bueno, yo tenía la idea de que yo era más o menos blanca hasta que llegué al colegio y empezaron a decirme brown. Brown es como le dicen a todos los latinos, siendo blancos, de origen africanos, de origen árabe, asiáticos, todos son brown en los Estados Unidos. También me parece un término vacío, pero si lo tengo que hacer por obligación, porque tiene que ver con la cuenta bancaria o algo así, yo generalmente marco Hispanic o Latino, Latinx o Other. Otro, sí. Bueno, ya ahorita que hablas del Brown, se me ocurrió preguntarte por uno de los primeros cuentos que empieza de la siguiente manera. Voy a leer la primera oración. Dice, éramos extranjeros, speaks. Speaks es el término peyorativo que se utiliza en los Estados Unidos para referirse a los latinos. Yo quería preguntarte por ese uso que la propia Sabina hace de ese término peyorativo, si es una reapropiación de ese término para que se resignifique y deje de ser un insulto, o cómo lo entiendes tú ese uso de ese término en esa primera línea del primer cuento del libro. En ese cuento, y creo que es la primera frase de ese cuento, Sabina, que tiene como 14 años, está
empezando a entender cómo es vista por el pueblo, la comunidad en donde vive, y de ahí empieza pues a reconciliarse con cómo es vista en su pueblo, en su comunidad, siendo hija de inmigrantes colombianos y tratando de encontrar alguna razón por eso. La palabra speak ya no se usa tanto en los Estados Unidos, era como una palabra popular en los años 80, muy negativo. Y yo me acuerdo pues que no es una palabra que yo usaría jamás, pues parte como mi vocabulario, pero sí lo he escuchado usado refiriéndose a mí o a mi familia. Entonces en esa frase... Por personas no latinas, por supuesto. Exacto. Entonces Sabina está describiendo cómo eran vistos como extranjeros en ese pueblo. Yo también quería preguntarte por el epígrafe de la novela, perdón, del libro. Bueno, que de hecho también se puede leer como novela porque es que todos los capítulos tienen el mismo personaje, entonces, sí, pero bueno, digamos del libro, es de Jean Grenier y dice así: en cada vida, especialmente en su aurora, existe un instante que determina todo. Pensando en nuestro personaje, en Sabina, uno podría decir, claro, este instante que determina todo al inicio es la decisión de los padres de irse a vivir a los Estados Unidos. Sin embargo, Sabina está en un permanente recomenzar. Cada cuento es un permanente recomenzar. Se va, ya sea recomenzar con relaciones, con otras parejas, recomenzar la vida en Miami, después de Nueva Jersey. Yo quería preguntarte por esa aurora y por ese recomenzar. Eso viene de Jean Grenier, que era el profesor más importante de Albert Camus, que aunque nunca lo conocí, pues sus libros para mí eran como profesores, él era como profesor mío y me influyó mucho como escritora, sobre todo cuando era joven. Pero me gustan los epígrafos porque son como preguntas que el escritor propone, que presenta al lector antes de empezar el libro. Entonces, esa idea de que un ser humano tiene como un predestino es algo que me gusta explorar en la ficción. No es que lo creo, y la cosa es que cuando uno está escribiendo un libro, un escritor tiende a, tú sabes, hacer preguntas, pero no contestarlas todas, ¿no? Es una exploración. Entonces, vida es una exploración de esa idea, de que si la vida de Sabina es su propia vida o si es simplemente producto de su herencia, de las decisiones que tomaron sus padres antes de que ella nació, o si es producto de su comunidad, sus circunstancias, la sociedad, o si la vida de ella realmente es de ella. Muy bien. En el libro también hay una mirada al machismo latinoamericano. Voy a leer una frasecita que dice un personaje masculino en uno de los cuentos. Dice: el tío le daba unas palizas brutales a su esposa, pero luego aparecía con unas joyas o un carro nuevo y mi tía quedaba encantada. Esto lo dice Sabina. Ya ves, mi amor, no, ya ves, se lo dicen a Sabina. Ya ves, mi amor, todas las mujeres son putas por dinero. Está esa mirada al machismo latinoamericano y sin embargo también hay una mirada al sexismo en Estados Unidos y de hecho hay un episodio en el que un profesor acosa sexualmente a una estudiante. Yo quería preguntarte por ese machismo de acá y ese sexismo de allá, si tú crees que son lo mismo o si sientes que hay unas diferencias entre uno y otro. Yo pienso que el machismo es universal, que tal vez cada país tiene su estilo o sus tendencias de machismo, pero el machismo no le pertenece solamente a los latinoamericanos. Los Estados Unidos también tiene sus, empezando con el presidente. Eso te iba a decir. Pero la cosa es que en el libro lo que Sabina está el libro le sigue durante 3 décadas más o menos de su vida, en que ella está en un periodo
en que está formando sus opiniones sobre la vida, sobre el mundo, sobre la gente y decidiendo qué clase de mujer va a ser y de qué va a construir su propia vida. Entonces ella está observando los ejemplos que tiene de los hombres, de las mujeres, de las relaciones que observe entre otra gente antes de tomar sus propias decisiones en sus propias experiencias. Bueno, yo estaba pensando que Sabina es como una ficha de Tetris que nunca termina de encajar. Por un lado, como ya sabemos, es hija de inmigrantes, entonces es decir, que no puede relacionarse enteramente con los nativos de Estados Unidos, pues con los estadounidenses y con las familias estadounidenses. Por el otro lado, es una familia inmigrante que tiene dinero. En ese sentido, tampoco puede encajar muy fácilmente con los ilegales o con las personas que están allá, pues pasando muchas penurias económicas. Entonces yo quería preguntarte por esa doble extinción del personaje. Ni ser enteramente estadounidense, ni poder estar en el mismo, digamos, en el mismo nivel que sus congéneres ilegales y que están allá pasando mucho trabajo. De hecho, hay un momento que en uno de los cuentos, un amigo cercano a Sabina le dice, tú eres una niña rica jugando a ser pobre. Entonces, preguntarte por eso. Lo interesante de los Estados Unidos es que muchos inmigrantes llegan allá pobres y tienen mucho éxito. Y terminan siendo vistos como ricos, aunque solamente les separe la pobreza un par de años. Y yo creo que por muchos inmigrantes nunca les quite esa identidad como gente que les ha faltado el dinero, aunque lo tienen ya, y siempre tienen esa ansiedad que se va a perder. Entonces yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Sabina se identifica mucho con esa gente, aunque la gente le está proyectando una identidad. Y el libro juega mucho con eso, es que ella está pues dándose cuenta de lo que los demás le están proyectando, lo que están viendo cuando le miren a ella, y ella está diciendo, ¿soy eso o no soy eso? Y se está pues desarrollando de esa manera. Muy interesante. También hay, por supuesto, una mirada, así como hay una mirada al machismo, al sexismo, hay una mirada a la feminidad. Y en un momento Sabina se refiere a su madre, dice que la madre padece una vanidad andina. Háblanos de ese concepto. Bueno, la verdad es que escribí este libro hace como 10 años, entonces no me acuerdo qué estaba pensando cuando escribí esa frase. Pero de la variedad andina te puedo hablar de mi abuela, por ejemplo, que era una mujer de Medellín que era muy, muy, muy vanidosa. Era una clase de vanidad que no se ve en los norteamericanos. Mi abuela, por ejemplo, nadie, hasta sus propios hijos, le vieron sin maquillaje hasta que se murió y estaba en el hospital muerta. Es la primera vez que yo la vi sin maquillaje. No salía de su habitación sin estar totalmente vestida, maquillada, peinada, en tacones altos. Entonces, esa vanidad yo creo que es muy única a Colombia, pienso yo, pero es algo que a mí pues, me parece muy bonito, muy especial. Otra parte curiosa es, que está a lo largo del libro, es la dificultad que tienen los padres nacidos en Colombia de entender ciertas etiquetas o ciertas patologizaciones que en Estados Unidos hay de la ansiedad. Por ejemplo, Sabina dice, tus padres son inmigrantes que no entienden realmente el concepto de la depresión. Entonces, quería preguntarte por esos choques también de allá, o sea, como con las dificultades de relacionarse con ese lenguaje de allá y con esa obsesión de calificar y sí, yo pensaba clasificarnos a entender. Y en mi experiencia en Estados Unidos, yo conocí muchos casos de amigos de allá que me decían, por ejemplo, yo me sentí alienado muchos años de mi vida porque todo el mundo iba a jugar fútbol y yo no.
hasta que me di cuenta que yo era obsesivo compulsivo y entonces me di cuenta que no era un alienado, sino que simplemente tenía esta condición. Entonces, esa manera de difuminar identidad y alguna patología y la dificultad de los padres de entender eso. Bueno, eso lo dice Sabina cuando tiene como 15 años y yo creo que todos los niños de 15 años piensan así, que sus padres no entienden nada, ¿no? Pero también hay un poco de verdad en eso, en que los hijos de migrantes, siendo de cualquier país, sienten eso a veces, que los padres han pasado por tanta dificultad, tanta lucha y que han conseguido tanto a través de tanta dificultad que no entienden los dilemas pequeños de los adolescentes y que van a decir, no, pues tú crees que tú lo tienes difícil en tu vida si nosotros caminamos por el desierto para llegar a este país. Pero no, la cosa es que la voz de Sabina cambia, como empieza con un cuento, que es el último del libro, tiene apenas como 5 años en el cuento de Madre Patria, y en el cuento o sea, en el libro no están en orden cronológicos, pero el último capítulo de su vida que uno ve en este libro, Sabina tiene como 28. Entonces su voz cambia, siendo la misma voz interior que está confesándose al lector, pero su madurez cambia a través del libro. Sí. Bueno, uno de los cuentos, si mal no recuerdo, el segundo se llama Refugio y el contexto es el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Yo lo primero que te quería preguntar es, ¿tú estabas en Nueva York durante el atentado? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo lo recuerdas? Lo vi desde mi ventana. Yo vivía en ese entonces en la calle 14, que era menos de una milla de las Torres Gemelas, y pues lo vi todo. Como Union Square. Exacto. Ya. Sí, lo que me recuerdo es que mi hermano me llamó, me dijo que un avión pues, se había chocado con una de las torres, entonces prendí la televisión, vi la segunda chocarse y luego vi todo el humo desde mi ventana y pues mi hermano y yo nos comunicamos y él vino a mi apartamento y pasamos el tiempo juntos porque los teléfonos dejaron de funcionar, nuestros padres no sabían dónde estábamos, entonces queríamos estar juntos. Y pues fue algo muy difícil, muy triste por mucho tiempo en la ciudad. La ciudad cambió totalmente después de eso, por muchos años. Donde yo vivía en Union Square se convirtió en una especie de no cementerio, pero como memorial, como donde habían velas y fotografías de la gente que los familiares los estaban buscando. Nadie sabía en ese entonces que todos iban a estar muertos, ¿no? Todavía estaban buscando gente que había sobrevivido al ataque. Y pues en los meses que seguían, uno se daba cuenta, yo tengo un amigo que estaba ahí en los Torres que salió, o sea, él estaba en una de esas fotos que todo el mundo vio de la gente en polvo. Él bajó por las escaleras y pues es algo que no se puede explicar, pero mucha gente piensa que viéndolo en televisión es igual que haber estado ahí, pero lo que yo me acuerdo más que todo es el olor de carne quemado por mucho tiempo. Pues pasamos del testimonio de Patricia a la historia de Sabina en vida. En el cuento que se llama Refugio, si bien Sabina narra el atentado y tiene que salir de su apartamento y para llegar a otro lugar, por eso se llama Refugio el relato, y quedarse e instalarse al menos esta noche en otro lugar,
el cuento se vuelca enteramente al paisaje interior de Sabina. Sus relaciones amorosas, está teniendo una relación amorosa muy complicada y el cuento gira más que todo alrededor de eso. Yo me acordé de dos historias. Una es de Leonid Andreyev, un autor ruso, que cuenta la anécdota de un hombre que se pierde la resurrección de Cristo porque tiene dolor de muelas. Y otra historia que es del libro Voces de Chernobyl, de la premio Svetlana Alexievich, que un hombre observa la explosión de la planta nuclear de Chernobyl. Él dice, yo sé que algo definitivo está pasando y sin embargo lo único que yo puedo pensar es que mi esposa se fue con otro. Y ese personaje de Voces de Chernobyl termina diciendo, a veces pienso que los hombres nunca estamos a la altura de los grandes acontecimientos. Entonces yo quería preguntarte por Sabina y todo eso que está ocurriendo, ese atentado que va a cambiar el mundo y sin embargo ella pensando es en su relación de amor. Si lo relacionas como con estas historias que te conté. Cuando decidí escribir ese cuento, pues lo pensé mucho antes de escribirlo, porque pensé que qué derecho tengo yo para escribir sobre un evento tan enorme que fue una tragedia, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, algo tan impactante y chocante, y que era tan complicado también. Y la única manera que yo encontré para escribir sobre el ataque era de esa manera personal. Y yo quería demostrar de que en esos momentos, porque todo el cuento se desarrolla dentro de un día, el día del ataque. Y claro que hoy en día todos sabemos toda la historia de lo que sucedió antes del ataque, quién eran los terroristas y todo lo que sucedió después, las guerras. Pero ese día nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Todo el mundo solamente sabían que 2 aviones se habían chocado contra los torres y nadie sabía por qué ni con qué motivos. Y nadie sabía que eran terroristas porque no se había hablado del terrorismo en los Estados Unidos por mucho tiempo. Entonces quería hablar de ese último día de la pérdida de inocencia de los Estados Unidos y cómo era. Y una chica de 22, 23 años estaba pensando en su novio. Y el día como que interfirió con su tristeza por su novio que le había dejado y todas sus emociones. Y donde termina en la casa de otra familia y ve toda la vida complicada de esa familia. Y está observando todo sin darse cuenta totalmente de lo que está pasando, de cómo el mundo está cambiando, cómo el mundo, pues la vida de los Estados Unidos cambió ese día, por siempre. Otro aspecto que se explora en el libro es la relación con la culpa. En un cuento que se llama Cielito Lindo, Sabina escribe lo siguiente. Pues está montada en un Ferrari, el Ferrari es del novio, y dice, el Ferrari es un carro bastante estúpido. Me hace pensar en las personas que se mueren de hambre en los países del tercer mundo. Me siento culpable al montarme en este carro y no tiene nada que ver con el hecho de que no lo ame a él. Entonces quería preguntarte por la culpa. Sí. Hoy estábamos hablando en el almuerzo del documental Amazona, que se los recomiendo mucho. Extendieron la proyección una semana más y la protagonista, que es Valerie, la madre, ella habla mucho de que no quiere extender las culpas. Entonces, pero esta es una culpa más social, ya no es tanto una culpa con los padres o con, digamos, las penurias que pudieron pasar unos padres y como la ansiedad de devolver esos sacrificios, sino que ya es más que todo una culpa social. No sé si sea algo intrínseco de la experiencia del inmigrante. ¿Tú qué piensas? Yo sé que para muchos inmigrantes y la próxima generación, los hijos de inmigrantes,
El tema del dinero es muy complicado porque muchos inmigrantes, la mayoría diría yo, mandan dinero a familiares en el país que dejaron. Entonces, cada dólar que uno gasta es un dólar menos que le llega a algún querido. Entonces, siempre, no diría que es culpabilidad, pero es un reconocimiento de la suerte que tienen y el deseo de compartirlo de la manera más lógica o eficiente. Y en esa historia, por ejemplo, Sabina está saliendo con un brasileño, sí, el brasileño, que tiene un Ferrari que a ella le parece ridículo y todo eso, y se está dando cuenta por primera vez de lo que la repugna, extravagancia, y lo que significa el dinero y el poder que tiene, de verdad. Yo ahora que te oigo, Patricia, hablando de los dineros que se envían desde allá a las familias pues, en Latinoamérica, estaba pensando en esta novela de Laura Restrepo que se llama Hot Sur. Y esa novela básicamente, en una entrevista, cuando hablaba de ese libro, Laura Restrepo decía que cada vez se pronuncia con más escepticismo esta idea de que en el norte está el sueño. ¿Aló? ¿Sigue? Allá. Y decía, y cada vez es más el dinero que ahora tienen que mandar las familias latinoamericanas desde Latinoamérica hacia Estados Unidos para que se mantengan allá. ¿Tú estarías de acuerdo con ella? ¿Cómo ves esa situación ahora de las familias de acá manteniéndolas de allá y no al revés? Yo creo que no se puede generalizar. Es que hay muchos inmigrantes de muchos países muy distintos, vienen en condiciones muy distintas y pues a veces la gente, y eso es lo que nos sucede en los Estados Unidos, que a los latinos y a la gente de origen latinoamericana nos quieren poner en una sola categoría, como si existía una sola existencia de inmigrantes, una sola experiencia, y eso nos limita. Y también los inmigrantes nos tenemos que tomar conciencia de eso para no hacerlo entre nosotros, generalizar así. Buenísimo. Bueno, todos hemos oído el acento de Patricia, entonces yo quería preguntarte... ¿Es así de mal? No, pero pues quería preguntarte por el español. Sabina describe su español de la siguiente manera. Esto es en el cuento que le da título al libro y dice: ese es el español con que mis padres salieron de su país, el español que aprendí en mi casa, mezclado con la conversación que oía en las telenovelas de Telemundo. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo definirías tú tu español? Bueno, yo tengo la idea de que hablo español bien. Sí, claro que sí. Por pero supuesto. No sé cómo me escucha la gente. Pero lo que sí sé es que en los Estados Unidos, bueno, sé que no lo hablo de forma totalmente perfecta, pero pues yo siento que me expreso bien en español, no sé. Sí, por supuesto, es más como el acento. Sí, de eso sí me doy cuenta. Creo que como son tanto los inmigrantes latinos en los Estados Unidos, afuera de las comunidades muy cerradas, como la comunidad cubana de Miami, por ejemplo, que es dominada por cubanos, en las otras comunidades donde hay muchos inmigrantes latinos de muchos países, pienso yo, y eso se ve en la televisión, en los Estados Unidos, en las emisoras, el español, que hay como un español neutralizado que existe allá y que tal vez yo escuché ese bastante encima del español colombiano de mi casa, pero también yo me crecí con amistades cubanos y creo que se me ha pegado todo un poco y ahora vivo en Miami, donde tengo 1000 acentos en castellano en mis oídos todos los días y no sé al fin en qué terminó mi acento, no sé, ni idea. Muy bien. Pues ya que Sabina mencionaba las telenovelas y que en su español estaban incorporadas estas telenovelas de Telemundo,
Pues yo quería preguntarte por tu relación con las telenovelas acá. Pues yo sí pienso que ha sido la educación sentimental de casi todos nosotros, pues no sé si cada vez menos quizás por las series, pero pues yo sí creo que ha sido la educación sentimental de América Latina ha pasado por las telenovelas. Entonces quería preguntarte por tu relación con ellas, si las veías allá. Mi abuela era muy aficionada a las telenovelas, pero yo no ponía caso en ese entonces. Yo soy muy mala para ver televisión. Me encanta ver televisión, pero no puedo dedicarme a un programa a largo plazo. Soy muy indisciplinada en ese sentido. Y me gusta televisión con la basura de la televisión. Me gustan los reality shows y ¿cómo se llama? La juez. No sé si la muestran por acá, la juez de Miami. ¿Cómo se caso real. Casos cerrados. Caso cerrado, sí. Oh, me encanta. Es mi gusto de televisión, muy bajo. Pero de telenovelas, me acuerdo que cuando tenía como 14, 15, 16 años, me gustaban las mexicanas. Pero después, ya no más. Y de las colombianas, mi mamá pues las vio más que yo, pero me gustaba Pedro el Escamoso. Me gustaba El Cartel de los Sapos. Esas son las que tienen como acogida en los Estados Unidos. ¿Y cuáles otras? No me acuerdo. Pero no, hace años que no me dedico a una telenovela completa. ¿Y crees que algo de eso, de ese melodrama, esté en algún lugar de tu literatura? Yo pienso que la vida es melodramático, no tengo que inventarlo en la literatura. Muy bien. Bueno, voy a leer una partecita del cuento Vida y de hecho lo dice la protagonista de ese cuento que se llama Davida. Una vez fui una buena chica, de buena familia y todo. Yo quería preguntarte, en ese cuento, esta persona que dice esas palabras pasa por todo tipo de penurias cuando llega a los Estados Unidos y yo quería preguntarte si tú crees que la experiencia del inmigrante tiene que ver con el desclasarse, con el quedar por fuera de la propia clase. Sí. Clase social, pues, por supuesto. Sí, porque cuando uno vive en la misma ciudad o en el mismo pueblo toda la vida, tiene sus papás allá, sus abuelos, sus tíos, sus primos, o sea, uno no tiene que hacer nada porque ya es como salir con un cartel de referencias, todo el mundo ya te conoce por apellido y eso ayuda mucho. Cuando uno llega a otro país sin eso, uno siente una soledad total porque todo lo que uno hace lo tiene que hacer solo, sin esa ayuda de que el amigo de tu papá te va a conseguir trabajo o que el doctor es amigo de la hermana, de la amiga de tu abuela. La palanca que se llama. Y que todo te llega con favores o porque la gente pues tiene buenos recuerdos de tu primo, tu tía. No, cuando uno llega a otro país, uno no tiene eso. Entonces, sí, las cosas se te hacen más difícil. Y también en un país como los Estados Unidos, donde supuestamente no existen clases ni sangre azul, ni nobleza, y que nadie te conoce por apellido, uno se siente todavía más perdido a veces. Una parte muy divertida del libro es cuando Sabina se refiere a Miami como la Jerusalén de los colombianos. Yo no sé en Cali, pero Barranquilla por lo menos está completamente obsesionada con Miami. Hay calles que coloquialmente las llaman en inglés, ¿sabes? Una calle que podría ser la calle 20, le dicen Palm Avenue. Han estado importando palmeras de Miami y las ponen, bueno. Entonces sí está esa obsesión muy clara, al menos en Barranquilla, ¿no? Quería preguntarte por esa Jerusalén de los colombianos. Y tú que vives allá, que nos hables de Miami. Bueno, eso sí se ve en las telenovelas, ¿no? Que Miami tiene un lugar especial en la imaginación colombiana. Ahí, en un cuento que se llama Día, el protagonista, que es Día, dice, no entiendo cómo una persona civilizada puede vivir aquí. Sí.
Bueno, Miami es una ciudad única también, ¿no? Y también sé que es una mezcla de Hollywood con Las Vegas, con Nueva York, tiene todos esos aspectos. Y sí, mucha gente llega allá con mucha esperanza y llega a ser explotada, como en ese cuento Vida que nombraste. Y hay mucha corrupción, mucho crimen, pero también es un paraíso en ciertos sentidos. Ya vamos, estamos a punto de terminar para darle la palabra a ustedes. El último cuento de Vida se llama Madre Patria y la situación es cuando la familia de Sabina viene unas vacaciones a Bogotá. Ahí hay 3 visiones del padre, de la madre, de un tío, 3 visiones sobre la experiencia o la relación que tiene el inmigrante con su país natal. El padre, por ejemplo, dice: este país no nos quiere de regreso, este lugar no nos ha hecho nunca un favor, refiriéndose a Colombia, por supuesto. Luego el tío le dice a Sabina: este es tu país, para bien o para mal, lleva su sal en la sangre. La madre le dice a Sabina: hay que hacerle caso solo a la mitad de lo que dice tu tío. Y Sabina, muy aliviada, cuando escucha a la madre decirle eso, dice: me sentí tonta porque por un momento le creí a mi tío. Es decir, entonces tenemos 3 visiones o 3 relaciones que puede establecer el inmigrante con su país: el de rechazo total, el de absorción total y el de creerle la mitad. Quería preguntarte por eso, por qué mirada tienes tú hacia eso. Yo creo que esos 3 puntos de vista también tienen que ver cómo se siente Sabina como americana, rechazada, aceptada totalmente, y también hay algo por la mitad. Y de eso se trata el libro, ¿no? Que no hay como una respuesta final, que es algo que siempre está fluyendo y está cambiando, y es un proceso de entender eso, que nunca va a ser algo definido, porque no se siente. Pues al final del libro yo creo que el lector entiende de que uno no tiene que encontrar un hogar fijo. En el caso de Sabina, y tal vez lo que tenemos en común, que en el caso mío también, que el lugar, el país de ella y el país mío es mi casa, la casa de mi familia, la casa de mis padres, siendo en Colombia o en los Estados Unidos o en otra parte. Y las familias de los inmigrantes a veces se convierten en una especie de tribu, porque están solos, tan solos como islas perdidas en el mar de la inmigración, ¿no? Y con esos 3 pensamientos que mencionaste, es eso, que empieza a entender que nunca va a llegar a un acuerdo total de quién es ella, de dónde es y de dónde pertenece. Y que eso no es un problema. Y bueno, y para terminar, pensé 3 preguntas muy rápidas para darle como un arco final a esta conversación. Y sería, yo sé que son difíciles, pero son como esas preguntas las de, ¿cómo es que se llama? Que son como contra el paredón. Entonces sería, ser inmigrante es... Valiente. Ser hija de inmigrante es... Privilegio. Y mencionabas al presidente de los Estados Unidos, entonces te pregunto, ¿un muro es? Es algo falso, construido para separar a la gente y controlar la mente, y deben ser destruidos. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para Patricia Engel, por favor. Y pues ahora quisiera extender la palabra a ustedes. Me imagino que tienen preguntas para Patricia.
Así que pues bienvenidos a alzar la mano. Yo puedo ofrecer mi micrófono. Ah, ya. Dentro de la problemática colombiana. No, no fueron amenazados, o nada así. Fueron buscando más oportunidad, pero también yo creo que mi papá sobre todo tenía como un espíritu aventurero, como lo tiene mucha gente, y fue a buscar más. Y como muchos inmigrantes, no estoy segura de que se fueron con la idea de que se iban a quedar allá. Yo creo que por muchos años pensaban que iban a regresar y en algún momento se dieron cuenta de que ya tenían una vida allá y los años pasaban y se quedaron. Noches. Yo, Patricia, yo quería saber, así como Sabina en el libro, como bien lo decía Giuseppe Caputo, es una ficha que no encaja, que siempre está cindida, un sujeto como fragmentario por su naturaleza, digamos, de ser hija de migrantes. Quería saber tú como escritora, cómo te sientes frente a la tradición literaria, es decir, tú dónde te ubicas, sin que la pregunta sea con un afán de encasillarte, sino todo lo contrario, cómo te ubicas tú frente, digamos, a la tradición chicana, estadounidense, ahora que tu libro, digamos, ha tenido una gran recepción en Colombia, cómo te ubicas tú también frente a la tradición latinoamericana y colombiana, quería saber también, y pues cuáles son tus lecturas, ¿no? De qué bebes, y bueno, y muchas gracias por tu libro, y espero que realmente podamos seguir leyendo tus obras y que se las sigan traduciendo aquí en Colombia. Gracias. Muchas gracias. De hecho, el próximo año sale una nueva novela de Patricia que se llama Las venas del mar. Sí, en la primavera va a salir Las venas del mar o Las velas del océano, no hemos decidido el título. Pero también tengo otra novela publicada aquí, No es amor, es solo París. Bueno, la respuesta es como un poco doble. Siento que pertenezco un poco a todo. Pertenezco a Colombia, a los Estados Unidos, a la comunidad de escritores inmigrantes de primera y segunda generación en los Estados Unidos, escritores de la diáspora mundial, escritores que escriben de un punto de exilio, pero también yo creo que me liberé cuando dejé de pensar dónde es mi lugar, a qué pertenezco. En dejar de buscar un lugar fijo o buscar a qué comunidad pertenezco más, me quitaron el sentido de ser leal a una comunidad sobre otra y me da como más libertad escribir lo que quiero, como quiero y que más lectores pues ven en mí lo que quieren ver. A veces pues la industria, los editoriales, los medios en los Estados Unidos hablan de mí como escritora inmigrante, mujer, siempre buscando como una manera de clasificarme, ¿no? Yo me siento, soy escritora, soy artista, soy lo que soy, de origen colombiana, pero también me siento pues como una ciudadana global, en cierto sentido. Buenas noches. Hoy se habla de un apogeo muy grande de la literatura femenina y particularmente de cuentos. Quisiera saber, Patricia, qué piensa si eso no realiza ese apogeo, ese boom de la literatura femenina y si por ser mujer le das un color particular a la literatura, pues indiferente piensa. No sé, porque he sido mujer toda la vida.
A veces me pregunto, ¿por qué no les hacen las mismas preguntas a los hombres? ¿Por qué no les preguntan, ¿cómo es escribir como hombre? Giuseppe, ¿siempre vas a escribir desde el punto de vista de hombre? ¿Por qué? La verdad es que para mí el arte es arte, la literatura es literatura y yo soy artista, punto. El hecho de que soy mujer, claro que viene con, solamente tengo un par de ojos, un cerebro y un corazón y con estos he experimentado todos mis 40 años en este mundo, ¿no? Todo he pasado por este cuerpo y de ahí puedo reportar lo que veo, lo que siento, lo que he escuchado y lo que he vivido. Y tal vez viene con un punto de referencia que uno lo clasifica como algo femenino, pero yo lo miro como algo humano, ¿no? Y yo soy humana como todos lo somos. A veces, pues mis novelas, todos hasta ahora tienen protagonistas mujeres, pero también he escrito cuentos cortos y muchos de ellos tienen protagonistas que son hombres. Y eso es algo que también me gusta explorar, tal vez porque es algo un poco más ajeno a mí, pero me gusta, pues puede ser lo femenino en los hombres, ese deseo de sentir amor, aceptación, relaciones. Yo creo que eso es lo que todos tenemos en común, ¿no? Entonces, los medios buscan como tendencias, dicen, oh, este es el año de la mujer, ¿no? O de la mujer escritora. Pero eso, en fin, es una manera de vender libros. No tiene nada que ver con el arte. Yo quisiera preguntarles a ustedes dos, hubo épocas donde prácticamente los clásicos afirmaron de que efectivamente somos parte de unos factores comunes. Ustedes tienen cada uno una experiencia personal de donde han vivido. Yo les pregunto, ¿por qué los latinoamericanos, fuera de su condición humana, no tienen conciencia de pertenecer a la familia en general desde el punto de vista realmente de su condición? Ustedes hablan, por ejemplo, de que se encasillan las pequeñas cositas realmente donde prácticamente, y el latinoamericano es muy factible de que se coma esos cuentos, de que se sale del sistema métrico de la condición humana. Entonces, para ustedes dos, ¿qué características hay directamente en el latinoamericano que efectivamente entorpecen, que puedan realmente, entre comillas, manejar también una riqueza desde el punto de vista de aldea global? A ver, es que la pregunta es larga y no sé si entendí bien, pero cuando hablábamos de las cajitas, justamente era para problematizar el encasillamiento y para rebatir esta idea de que clasificar es entender, ¿sí? Entonces, pasa por ahí. Sí, no sabría qué más decirte, es que... Sí, yo trato de no pensar tanto en términos de que los latinoamericanos, los norteamericanos, los europeos, porque finalmente todos somos seres humanos que tenemos las mismas preocupaciones, los mismos deseos y todo depende del individuo, al fin, pienso yo. Hoy estábamos hablando con Patricia de un autor que los dos admiramos muchísimo, que se llama James Baldwin. James Baldwin, cuando presentaron su obra en la revista Arcadia, titularon con una pregunta que le hizo un periodista en televisión. El periodista le dijo a James Baldwin, usted es pobre, negro y gay, ¿qué piensa de eso? Y él dijo, no, pues que me faltó ganarme la lotería. Este autor tiene un libro que es una carta que le dedica a su sobrino. El libro en inglés se llama The Fire Next Time. El fuego, es un verso de la Biblia, el fuego después, algo así. Y él le cuenta al sobrino una experiencia de escisión, de fragmentación que tuvo cuando a muy temprana edad,
cuando él veía las películas de vaqueros contra indios y que él apoyaba a los vaqueros, él veía las películas de los vaqueros y quería que los vaqueros ganaran y que los vaqueros mataran a los indios. Y él le dice al sobrino, y a los 8 años me di cuenta que el indio era yo. Creo que el gran pajazo que se puede hacer en un latinoamericano es pensar que él es el blanco. Eso sería como mi respuesta a ti. Esa es la más importante, esa es la que yo quería realmente subrayar, porque definitivamente no está claro muchas veces de que el latino pertenece a la misma familia de la condición humana. Es más aún, usted realmente tocó un tema que es los negros, y los negros, paradójicamente en antropología, la gran mayoría de las etnias vienen de África. Entonces no sabemos por qué hay esa mixtura y ese grado de... Gracias. ¿Sí, tú? Sí. Mis pensamientos son una mezcla, es decir, mis pensamientos casi son sin idioma. O sea, son pensamientos, son ideas, son imágenes, son cosas que siento y luego busco palabras, ¿no? Pero mis libros en español creo que no se nota tanto, pero cuando están publicados en inglés tienen bastante español, frases en español. Y me gusta jugar con eso, porque hay cosas que no se pueden expresar en inglés, que son sentimientos muy reales, pero solamente hay palabras en español, o hay palabras mejores en español para expresar eso. También hablo francés, y con los 3 idiomas me he dado cuenta de que pues, la experiencia humana es mucho más amplia que todos los idiomas del mundo. Y nosotros los escritores pues estamos buscando las mejores formas o fórmulas de escribir esa experiencia, pero yo creo que apenas nos estamos acercando un poco. Pero yo escribo en español y leo en español también, pero toda mi formación educativa fue en inglés, entonces para mí pues es más fácil escribir mis libros y mis cuentos en inglés, pero también escribo ensayos y crónicas en español. Hasta ahora un libro no, pero quizás lo haga un día. Bueno, muchas gracias a todos por su compañía esta noche. Al lado izquierdo del escenario.